para, pues, para ayudarlo a él y también ver qué era la cosa. Bien, ahí llegó un hombre de muy buen hablar, muy hábil, y nos ofreció, dice él, el contrato de su vida. 25 años de vacaciones para nosotros, y había que firmar ahí un contrato. Y ese contrato uno lo pagaba ahora y tenía derecho a 25 años de vacaciones en ese hotel. Ahora, si usted no quería ese hotel, le ofrecían otro, todos de muy buena calidad. Y ahí había gente que se frotaba las manos. Y así de reojo vi por allá que habían otros ya firmando para... Y ahí mismo había que pagar, ¿verdad? La prima, y etcétera. Haciendo números, gracias a Dios no lo ha hecho a uno tan tontillo. Haciendo números, lo que le dan a uno es una semana de vacaciones al año durante 25 años. Pero dependiendo de la parte del hotel que usted quiera ir y con cuántas personas puede ir, esa semana en realidad, o sea, era una semana si usted iba a un cuartito chiquitico que había ahí como un rinconcillo, con una camita, usted y tal vez otra persona, y ahí se podía quedar, como arrimadillo. Pero si usted quería ir a un cuarto, la tal semana se le reducía como a 3 o 4 días al año. Si usted agarra 4 días al año, son, durante 25 años, son 12 semanas. No es lo mismo que a usted le ofrezcan vacaciones por 25 años que le ofrezcan 12 semanas de vacaciones. Si usted leía el contrato, por supuesto no le enseñaban el contrato, pero si usted lo leía con atención, se daba cuenta que le estaban dando por la cabeza, dando por la jupa. El interés que cobraban era casi 4 veces más que lo que se cobra en un banco caro, todo era así. Y allí había gente echando la firma. Hoy les vengo a hablar como ese vendedor, el mejor contrato de su vida. Y si no lo aceptan, no tienen más que hacer. Así hablaba él. Tienen que firmar hoy. Porque Dios, en su inmensa sabiduría, estimó que era mejor poner las cosas claras y constantes en un contrato entre ustedes y Él, para que no tuviéramos después malos entendidos. Hoy les voy a hablar del contrato de Dios con ustedes. Surge la pregunta: ¿cuánto saben ustedes del contrato de Dios o del pacto? Esa es la palabra de un español antiguo, pacto de Dios con ustedes. Pacto y contrato es la misma cosa. ¿Cuánto saben ustedes? ¿Cuántos han leído completamente su contrato con Dios hasta la letra más pequeñita? Si usted no lee los contratos, y aquí hay abogados, si usted no lee los contratos y los firma sin saber lo que está haciendo, después vienen las consecuencias. Si usted no ha leído su contrato con el Señor, eso va a tener consecuencias. Porque por ahí hay un cliente muy malo que le va a robar todas las bendiciones de su contrato. Y usted ni siquiera se va a dar cuenta. Bien, hoy vamos a leer y a ver un poco del contrato. ¿Cuáles son las responsabilidades y cuáles son los derechos de Dios? Él tiene derechos y tiene responsabilidades. ¿Y cuáles son los derechos y las responsabilidades suyas? Empiezo con la primera parte, el contrato de Dios, que habla de generalidades. Un contrato como este es un documento legal.
Y los contratos casi siempre se establecen entre dos partes. Algunos contratos inician diciendo, entre nosotros, y se dice el nombre de aquel y el nombre del otro, o entre las partes, o los abajo firmantes acuerdan tales y tales cosas. Con Dios diría, entre nosotros, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, y usted, van a establecer el siguiente contrato. Con los contratos de Dios sucede algo, o con los pactos. Él es el que propone siempre el contrato. No es el hombre el que le propone a Dios hacer un pacto o un contrato, sino es Dios el que propone hacer los contratos. Con Dios tenemos un pequeño problema legal o una aclaración que hay que hacer con Dios, porque Dios en realidad son tres personas, no es una, sino que son tres, y eso tiene que quedar claramente en el contrato. Así que el contrato diría, entre nosotros, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y usted establecen el siguiente contrato, en ese orden. Nadie puede, o Dios no permite, que alguien haga un pacto o un contrato solo con Dios Padre, o solo con Dios Hijo, o solo con el Espíritu Santo. Permiso. Los contratos con Dios se hacen con las tres personas, aunque algunos unilateralmente, por sí solos, contratan solo con el Padre. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos tienen un contrato solo con el Padre. Eso dicen ellos, pero el Padre no tiene contrato solo con alguien. O somos tres o no es nada. Otros, y se ha puesto de moda en las iglesias cristianas actuales, pareciera que su contrato es solo con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo para acá y para allá, y como que se olvidaron de las otras partes del contrato. Hay otros que contratan con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con todos los santos, con María, y si sobra por ahí, andan un elefantito en la bolsa por cualquier cosa, etcétera. Pero la palabra de Dios dice que usted o contrata con ellos tres o no hay trato, así de fácil. Usted contrata como cuando lo bautizan, con el Dios Padre, con el Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Hechas estas aclaraciones, entremos en materia. Vamos a leer el contrato. Efesios capítulo 1. Por supuesto, el contrato es toda la palabra del Señor, pero vamos a leer algo así como el esqueleto del contrato, la columna vertebral de él. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,
de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendita sea tu palabra, Señor. Esta palabra, este trozo, es bastante profundo y espeso, pero vamos a ver. Voy a llamar primero al Padre para que venga a exponer la parte suya del contrato. Después vamos a ver la parte del Hijo y después la parte del Espíritu Santo y la parte de ustedes. Bien, el contrato del Padre. Aunque hay varias condiciones o cláusulas aquí del contrato del Padre, solo vamos a poner atención a 3 de ellas. Hay más, por si alguien dice, ahí dice tal, hay más, pero vamos a ver 3 en el contrato del Padre. Versículos del 3 al 5, los volvemos a leer. Esta es la parte del Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La parte de Dios Padre son 3 cláusulas importantes. Número 1, nos bendijo con toda bendición espiritual, versículo 3. Número 2, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, versículo 4, y nos adoptó como hijos suyos, versículo 5. El Padre quiere que en el contrato se diga que usted es bendito, escogido y adoptado. Bendito, escogido y adoptado. Me acuerdo antes que decían bendecido, prosperado y en victoria. Yo prefiero bendito, escogido y adoptado. La primera condición del contrato que establece Dios Padre es la bendición. Y ponga atención lo que dice en el versículo 3, porque esta bendición la establece en los lugares celestiales en Cristo, confirmando que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos tener bendición. Ahora, es interesante porque en este contrato nadie ha dicho nada, nadie ha apuntado nada, nadie dice qué quiere ni qué demanda, y el Padre de una vez dice, los voy a bendecir, sin haber hecho nada bueno ni malo. El Padre dice, lo primero que yo quiero que anote ahí, señor abogado, es que los voy a bendecir. Hay contratos espirituales, no solo este, hay muchos contratos espirituales, y algunos de esos, en lugar de bendecir, traen maldición. Otros traen opresión, o terminan trayendo aflicción, pero este ni siquiera ha empezado y está trayendo sobre su vida bendición. La primera cláusula del contrato del Padre es bendición. La segunda es, en el versículo 4, escogido.
nos escogió en Él, versículo 4, antes de la fundación del mundo.